Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. Bueno, continuamos con lo del polar tracking, en esta ocasión un poco más enfocado a cómo actúa ya tridimensionalmente. En el video anterior lo vimos más hacia los trazos cuando estamos en el plano. Aunque se vayan a extruir, todo el control estuvo desde una vista top. Aquí tenemos el View Cube. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar un rectángulo. Y este rectángulo, como muchos, como en casi todos los videos, lo hacemos del 0,0, que es el origen, y lo hacemos de 100,100. A ver, aquí voy a verificar la única configuración que hemos hecho, que es lo de las unidades. Aquí en unidades lo estamos trabajando en centímetros, ¿ok? Ahora vámonos aquí al View Cube para tenerlo en una vista isométrica. Ese cambio a color azul es una personalización. Si les interesa saber sobre el tema de personalización, recuerden que tenemos una lista de reproducción de cómo utilizar AutoCAD al estilo de SketchUp. Pero bueno, entonces vamos a extruir. Le voy a dar 120. Y aquí le voy a cambiar el estilo visual, que es con VS. Y lo vamos a pasar dentro de esta lista lo que es conceptual. Esto es nada más para verlo de esta forma. Ahora, el polar tracking, recordemos, es como una alternativa al uso del modo orto. El modo orto es con F8 y el polar tracking es con F10. Entonces aquí, por ejemplo, si trazamos líneas, está libre, o sea que no está en orto, pero ahí se marca con una línea verde de guía, poco parecido precisamente que SketchUp. Aquí dice polar tracking, está activado, que es con F10, y lo tenemos a 45. Aquí está 90, lo vamos a tener a 45 grados. Y lo que veíamos en el video anterior es que, por ejemplo, vamos a trazar la línea. Ahí, con que se ponga con esta línea punteada, en este caso se ve un poco verde, le damos 100 y luego hacia acá, por ejemplo ahí 100, y entonces nosotros podemos hacer que esto también se vea a 45, por ejemplo ahí 100. Entonces si nos vamos a la vista top, vamos a ver qué resultado tuvo. Pero vamos a pensar que lo queremos hacer en una cara. Para esto tenemos varios videos donde explicamos el concepto de UCS, y le vamos a dar F de Face y le damos clic aquí. Eso quiere decir que nuestro sistema de coordenadas, y aquí se ve el icono, ese es el icono del UCS, ahora se pega a este lado. Bueno, pero vamos a pensar que queremos dibujar sobre esto con esta modalidad de polar tracking, y vamos a ver primero el problema que puede suceder. O sea, hacemos la línea del punto medio y aquí pues trazaríamos una línea, vamos a poner de 25, y si lo hacemos hacia abajo debería de ser a 90, también le vamos a dar de 25. Primero vamos a ver la situación que puede generarse, 25, pero entonces queremos trazar una línea 45. Bueno, aquí observen que al hacer esto se marcan los grados, y cuando llego a 45, esto es muy importante, porque si no vemos que se está marcando el ángulo, realmente no, esos 45 pueden no ser 45, pueden estarse trazando en otro plano. Entonces ahí le voy a dar 15. Ahora vámonos a la vista, le voy a dar en este caso el comando V, que nos abre este explorador. Entonces le voy a dar la vista frontal. Generalmente aquí le das doble clic y OK, y así es como se ve. O sea que en esta ocasión sí me hizo el trazo respecto a ese plano, pero no fue porque el UCS estuviera ahí, sino que el polar tracking, al estar libre, o sea, es un poquito el concepto. A ver. Ahí, por ejemplo,
Vamos a pensar que yo trazo una línea. Como no está no está el modo orto, es hasta que me aparece esto, y en este caso yo le doy con shift o clic derecho simultáneo hacia la perpendicular si quiero llegar hasta aquí. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase it? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me.